6. Locke. John Locke, 1632 a 1704. A diferencia de Hobbes, que deseaba una monarquía robusta para protegerlo contra el caos político, toma partido por la revolución de 1688 contra el rey, que había mostrado ser despótico. Por eso se dedica a debilitar la monarquía y a fortalecer la injerencia del pueblo. Revisar G. H. Sabine, obra citada, páginas 386 a 398. R. A. Goldwyn, John Locke, en L. Stowe. J. Corpsey, obra citada, páginas 451 a 485. R. Peters, Locke, en M. Cranston, obra citada, páginas 63 a 76. K. I. Baum, John Locke, economista y sociólogo. México, Fondo de Cultura Económica, 1983. Página 101 y siguientes. Además se encuentra en la mejor tradición empirista de la modernidad, por lo cual concedió mucho valor a las ciencias naturales, y a semejanza de ellas quiso que se edificaran las sociales. Revisar J. Herrera Madrigal, Justnaturalismo e ideario político en John Locke. México, UAM, 1990. Página 108 y siguientes. E. Serrano, La disputa en torno al derecho natural. Hobbes y Locke, en L. Aguilar. C. Iturbe, compiladores. Filosofía política, razón y poder. México, UNAM, 1987. Páginas 17 a 34. Sus obras principales sobre esto son la Carta sobre la Tolerancia, escrita en 1689, en Holanda a favor de la libertad religiosa, y principalmente el segundo ensayo sobre el gobierno civil, de 1690. Revisar J. Locke, segundo ensayo sobre el gobierno civil, Barcelona, Altaya, 1994. Así como el ensayo sobre los verdaderos orígenes y fines del gobierno, de ese mismo año. Su paradigma es la monarquía constitucional, en la que el poder legislativo del Parlamento es el poder supremo y el rey tiene ciertas prerrogativas ejecutivas, pero su poder se va limitando por el control parlamentario. En el primer ensayo va contra Sir Robert Filmer, quien sostenía el derecho divino de los reyes. En el segundo ensayo, en el primer capítulo, resume lo que ha logrado en el ensayo anterior. Si el derecho de los reyes no es divino, y si hay que evitar el derecho del más fuerte, hay que asignar el origen del Estado. Deriva del pueblo, de aquellos que son los gobernados. Define el poder político como el derecho de dictar leyes bajo pena de muerte, y en consecuencia, de dictar también otras bajo penas menos graves, a fin de regular y preservar la propiedad, y ampliar la fuerza de la comunidad en la ejecución de dichas leyes y en la defensa del Estado frente a las injurias extranjeras. Y todo ello con la única intención de lograr el bien público. Está destinado, pues, a defender la propiedad. Confróntese J. W. Gough, John Locke's Political Philosophy, London, Oxford University Press, 1950. J. Franklin, John Locke and the Theory of Sovereignty, Cambridge University Press, 1978. El hombre estuvo en un estado natural y accedió al estado civil por un pacto. Para Locke, y a diferencia de Hobbes, el estado natural no es antisocial ni de guerra, sino que es para los hombres, un estado de perfecta libertad, para que cada uno ordene sus acciones y disponga de posesiones y personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley de la naturaleza, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre.
Esta libertad reconoce la ley natural y sólo se ve limitada por la obligación de respetar la propia vida y la de los demás. También es natural la igualdad de todos los seres humanos. Pertenece a la ley natural. Así, aunque Locke no acepta conocimientos innatos, acepta que hay una ley natural, conocida por la razón del hombre, y que es reflejo de la inteligencia divina. Más aún, dicha ley es la misma recta razón, que enseña a no dañar a nadie ni en su vida, ni en su salud, ni en su libertad, ni en sus posesiones. En cambio, la libertad es el estado de civilidad que consiste en la de tener una regla común para disponer su vida, dictada por el poder legislativo. Es decir, consiste en hacer lo que está permitido por la ley y no estar sometido al arbitrio de otro hombre. Lo que el hombre gana en el pacto de estado civil es una ley establecida y promulgada, jueces que sentencien según esa ley y un poder que haga ejecutar lo dictado por ella. Pero al entrar en la sociedad civil, los hombres no renuncian a todos sus derechos. Solo se comprometen a buscar el bien común y a respetar las propiedades de los otros. Para eso sirve el pacto. Al ser los hombres, todos libres por naturaleza, iguales e independientes, ninguno puede ser sacado de esa condición y puesto bajo el poder político de otro sin su propio consentimiento. El único modo en que alguien se priva a sí mismo de su libertad natural y se somete a las ataduras de la sociedad civil es mediante un acuerdo con otros hombres, según el cual todos se unen formando una comunidad, a fin de convivir los unos con los otros de una manera confortable, segura y pacífica, disfrutando sin riesgo de sus propiedades respectivas y mejor protegidos frente a quienes no forman parte de dicha comunidad. El que va en contra de esa tranquilidad origina la guerra. Hay pues un doble pacto, un pactum unionis, o societatis, que es el más importante, por el que surge el Estado, y un pactum subectionis, que es posterior y secundario, por el que surge el gobierno. Con eso distingue entre Estado y gobierno. Pero ambos pactos se hacen solo para buscar el bien común, y que se protejan los derechos individuales, por lo que, si el gobernante no cumple su parte, el poder regresa al pueblo. Además, al igual que para Hobbes, ese estado de naturaleza es para Locke un recurso metodológico, no necesariamente un acontecimiento histórico. Es una hipótesis explicativa, casi una metáfora. La libertad, pues, tiene que moverse dentro de los límites de la ley y de la igualdad, implicando el respeto a los demás y a sus posesiones. Así es como se pasa del estado de naturaleza al estado civil. El pacto es un consenso, por eso la mayoría es la que decide lo que hace en la sociedad. Y el poder político es la capacidad de establecer las leyes y hacerlas cumplir, incluso por la fuerza. Ese poder político o soberanía es ejercido por tres poderes distintos: el poder legislativo, que establece las normas o leyes; el poder ejecutivo, que hace efectivas las leyes sancionadas; y el poder federativo, que cuida los intereses y la seguridad del Estado en las relaciones internacionales. Con esta división de poderes se evita que estén en las mismas manos, lo cual corre siempre el peligro de llevar a la tiranía. En algunas partes, Locke insinúa otro poder, el judicial, que garantizaría el cumplimiento de las leyes, tanto naturales como civiles. Pero no lo incorpora claramente, dado que considera que el pueblo tiene derecho a la desobediencia y a la resistencia cuando hay leyes injustas o tiranía. Además de esta separación entre poderes del Estado, Locke establece también la distinción entre Iglesia y Estado. A diferencia de Grocio, para quien la propiedad y el derecho positivo van de la mano, Locke ve la propiedad como anterior al derecho positivo, y puede subsistir antes de él y sin él. Es el trabajo lo que da al hombre el derecho de propiedad privada. Propiedad de la vida, la libertad, el patrimonio.
y el Estado no puede quitárselos. Antes bien, tiene que defendérselos. Entre las naciones parece regir un estado de naturaleza. Por eso hace falta un contrato social entre las mismas. En efecto, no tienen leyes comunes que las rijan. Se hacen las guerras siguiendo la ley del más fuerte. Dicho contrato implicaría que las naciones renuncien a su igualdad, libertad y facultad ejecutivas. Esto es, a su soberanía, para vivir en una sociedad de naciones, en la que hubiera mayor seguridad. Según Locke, la sociedad civil no tiene por qué ser constitucional. Por el pacto social, los súbditos no renuncian, como en Hobbes, a todos sus derechos en favor de los gobernantes. El pacto mismo está condicionado al cumplimiento adecuado por parte de estos. 7. Montesquieu, además de su obra Cartas persas, 1721, en las que critica a la sociedad francesa, Charles Louis de Secondant, barón de Montesquieu, 1689 a 1755, tiene otra, El espíritu de las leyes, 1748, referida a la teoría política. Revisar G. H. Sabine, obra citada, páginas 406 a 412. D. Lowenthal, Montesquieu, en L. Strauss. G. Corpsey, obra citada, páginas 486 a 506. N. Bobbio, obra citada, páginas 122 a 137. A. Siria, Montesquieu, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1967, página 18 y siguientes. J. Starobsky, Montesquieu, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, página 95 y siguientes. En esta última se opone al poder absolutista, como el propugnado por Hobbes, y defiende la libertad. El pueblo es el que da origen al poder, por lo que pierde toda justificación el gobierno que vaya contra él. La misma finalidad del Estado consiste en la consecución de la justicia, y ésta se alcanza haciendo que a la ley natural correspondan las leyes positivas. Y esta correspondencia se logra adaptando y actualizando las leyes de acuerdo a las exigencias de las situaciones concretas. El mismo título de su obra muestra que investiga el espíritu de las leyes más allá de la letra. Este se encuentra en la ley en general, y de allí pasa a las leyes particulares. Tal espíritu es la razón humana. Por eso las leyes particulares tienen que ser aplicación concreta de la razón a los diferentes casos, según las diferencias de cada nación, de clima, de religión y de idiosincrasia. Las leyes deben guardar armonía unas con otras y con las condiciones sociohistóricas del pueblo, entre las que la forma de gobierno es una de las más importantes. Montesquieu señala tres formas principales de gobierno: república, monarquía y despotismo, las cuales son distintas a las aristotélicas, por no aceptar regímenes mixtos. Para definirlas se basa en tres hechos. 1. Que el gobierno republicano es aquel en el que el pueblo, o una parte del pueblo, tiene el poder soberano. Otro, que el gobierno monárquico es aquel en que uno solo gobierna, pero con sujeción a leyes fijas y preestablecidas. Y por último, que en el gobierno despótico el poder también está en uno solo, pero sin ley ni reglas, pues gobierna el soberano según su voluntad y sus caprichos. El espíritu de las leyes, página 8. Montesquieu, El espíritu de las leyes, México, Porrúa, 1971. Defiende pues la república. Mas el poder republicano se divide en distintos tipos de república,
Uno en el que el gobierno, todo el pueblo, y la democracia. Otro en el que gobierna solo una parte, y es la aristocracia. Él se inclina a la república aristocrática, no a la democrática, en ese sentido tan abierto. Cala hondo en el estudio del gobierno, e inquiere no sólo por el número de los que mandan, sino por la naturaleza y el origen de un gobierno. Su naturaleza es lo que le hace ser, y su principio lo que le hace obrar. La primera es su estructura particular, el segundo las pasiones humanas que lo mueven. Obra citada, página 15. Lo principal que le interesa es poder distinguir el despotismo de cualquier otra forma de gobierno. Este es un gobierno sin leyes, regido por una sola persona con base a sus caprichos, y su principio es el temor. En cambio, en una república el principio es la virtud, y en la monarquía es el honor. Estas dos últimas son regímenes de derecho, pues tienen un gobierno constitucional, una constitución. Los regímenes de derecho se basan en monarquías y repúblicas, según sus principios. Como vimos, la primera se rige por el honor y la segunda por la virtud. Entiende aquí por virtud la virtud política, no la moral ni la religiosa. La virtud política es el amor a la patria y la igualdad. Las repúblicas se dividen en democracias y aristocracias, según el modo de virtud. En las democracias se necesita que todos sean virtuosos, porque todos gobiernan. Por eso es más difícil, y Montesquieu se centra en la aristocracia. En ella es necesario que menos sean virtuosos, solo los que gobiernan, o también que los gobernados amen la igualdad. Una virtud que iguale. Y esta es la templanza, la cual es la moderación basada en la virtud, no debida a la pusilanimidad. La virtud republicana inclina hacia el bien común, y es un sentimiento y no tanto un conocimiento. Según Montesquieu, en la democracia hay que evitar dos extremos, el de la desigualdad y el de la igualdad. La desigualdad extrema porque es incompatible con el gobierno de todos por todos. La igualdad extrema porque los ciudadanos no pueden ser iguales en todos los aspectos. Por ejemplo, no todos pueden desempeñar cargos públicos. La democracia no solo exige igualdad, sino también libertad. Pero hay que tener cuidado en esclarecer la libertad. No consiste en hacer lo que se quiere, sino lo que las leyes permiten, pues si alguien pudiera hacer lo que las leyes prohíben, no habría libertad. Es la libertad política, la cual consiste en poder hacer lo que se quiere dentro de ciertos límites liberales. Por ejemplo, pertenecer a diferentes grupos sociales, políticos o religiosos, pero sin salirse de lo permitido por la ley. La libertad política, de hecho, es la seguridad, o por lo menos creer que se tiene seguridad. Y esta seguridad no está nunca más comprometida que en las acusaciones públicas o privadas. Por consecuencia, de la bondad de las leyes criminales depende principalmente la libertad del ciudadano. Obra anteriormente citada, página 123. Son las leyes las que dan al ciudadano la seguridad de no estar supeditado a las arbitrariedades de nadie. También propone Montesquieu, cosa que lo hizo célebre, una nítida separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Deben tener facultades claramente definidas, pues el confundirlas va en contra de la libertad. La libertad política de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad. Para que esa libertad exista es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda temer a otro. Obra citada, página 104. Ama tanto la libertad Montesquieu
que, aun cuando nos ha dicho que el espíritu de las leyes es la utilidad y el bien, a lo que en verdad conocen es la libertad. De hecho, también habría dicho que tal espíritu de las leyes es la razón del hombre, es la razón humana en cuanto conduce a la libertad de los seres humanos, a su seguridad y su paz.